Hola otra vez, yo soy Anand y esto es Equilibrio Vital. Y vamos a hablar de los iluminados, los alumbrados. Me recuerda mucho a Osho. Él decía que debía haber un equilibrio entre Oriente y Occidente, entre la gente que está desarrollando su espiritualidad y por supuesto el lado material de Occidente. Tiene que haber un perfecto equilibrio. Y de eso voy a conversar en Equilibrio Vital. Es un artículo que me llamó mucho la atención. El artículo fue escrito por Fabiana Fondevila y refleja mucho lo que es la distorsión de la espiritualidad cuando estamos buscando información sobre la naturaleza, estamos buscando respuesta sobre nosotros mismos, buscando una panacea sin realmente profundizar. ¿Y alguna vez usted ha recurrido a la espiritualidad para evitar enfrentar un aspecto doloroso de la vida? ¿O ha dejado pasar abusos en nombre de la compasión? ¿O en todo caso se ha escudado en las aspiraciones más elevadas para evitar sentir celos o enojo por considerar las emociones poco espirituales? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, no estás solo. La mayoría de las personas que transitan el camino espiritual caen en algún momento sin darse cuenta en esta distorsión que el psicólogo estadounidense John Wilwood bautizó como bypass espiritual allá por el año 1984. De hecho, es una ocurrencia tan común en la cultura espiritual reinante que muy pocos la perciben perciben su existencia y los peligros que trae aparejados. Autores como Ken Wilber y Robert Augusto Manster incluso advierten que muchos consejeros religiosos y psicólogos transpersonales hoy promueven este error con las mejores de las intenciones, al proponerle a quienes buscan su ayuda soluciones espirituales a problemas de otro origen, cognitivos, psicológicos, hasta corporales. Y como terapeuta avalo mucho esto. El psicoterapeuta Robert Manster dice en su libro Bypass Espiritual: cuando la espiritualidad nos desconecta de lo que verdaderamente importa en nuestra dificultad para tolerar y hacer frente a nuestra sombra personal y colectiva, es el motor que nos lleva a buscar la espiritualidad como refugio o solución fácil a nuestros problemas. En estos casos, las prácticas o creencias no ayudan a elevarnos, sino a evitar el costoso tránsito por el autoexamen y la autoobservación, a acallar la voz interior que nos dice que algo no está bien, a barrer bajo la alfombra conflictos y dificultades que piden a gritos ver la luz del día. Y así lo describe John Wilwood, quien acuñó el término a partir de lo que él observaba en su comunidad de practicantes budistas y en él mismo, diciendo que cuando caemos en el bypass espiritual usamos la meta de la iluminación o la liberación para racionalizar lo que yo llamo trascendencia prematura. Intentar elevarnos por encima del costado crudo y desprolijo de nuestra humanidad antes de haberlo enfrentado verdaderamente y haber hecho las paces con él. Y entonces procuramos usar la verdad absoluta para descalificar nuestras necesidades humanas relativas, nuestros problemas psicológicos, nuestras dificultades vinculares o déficit de desarrollo. Creo que este es una especie de peligro ocupacional, el camino espiritual, dado que la espiritualidad conlleva la visión de ir más allá de nuestra situación kármica actual. ¿Y de qué forma se manifiesta esta tendencia en las personas? En una actitud de desapego excesivo, la represión de ciertas emociones, la tendencia a anestesiar la tristeza o el enojo, o a través de la compasión ciega, una inclinación exacerbada hacia lo positivo, ignorando o denostando la propia sombra, los aspectos mal vistos de uno mismo. En casos más extremos puede presentarse incluso como delirios de iluminación, lo que yo llamaría en este caso los alumbrados, que pretenden estar iluminados. También dicho en forma despectiva, los locos de carretera. También se denomina a esta tendencia inflación espiritual, en referencia a la noción de que todo puede trascenderse a pura fuerza de luz y voluntad. Pero ya lo decía Jung,
Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Un ejemplo de Wilwood en relación a la práctica del budismo en Occidente: si uno intenta practicar el desapego renegando de la propia necesidad de recibir amor, lo único que logra es desterrar la necesidad del inconsciente, donde posiblemente actúe y se manifieste de maneras potencialmente peligrosas. Explica el terapeuta: es fácil usar conceptos como la verdad del vacío de una manera distorsionada. La enseñanza es que los pensamientos y las emociones no tienen existencia verdadera, que son apenas ilusiones del samsara, el mundo de las formas, y por lo tanto no debemos prestarle atención. Debes reconocerlos como formas vacías y atravesarlos sin más. Es el consejo que reciben los discípulos. Esto puede ser útil en el ámbito de la práctica, pero en situaciones de la vida, esas mismas palabras pueden ser usadas para reprimir o para negar sentimientos que requieren nuestra atención. Yo lo he visto ocurrir en numerosas ocasiones. Temo que los muchos budistas occidentales están practicando, y eso que están practicando no es desapego, sino evitación del apego. Esto no es lo mismo que liberación del apego, es otra forma de apego. Se apegan a la negación de sus necesidades humanas por desconfianza en el amor. Este fenómeno se asocia en parte a la explosión de interés en la espiritualidad que acontece en los años 60 y la adopción por parte de Occidente de prácticas y saberes de Oriente, y también con la deformación de estas prácticas y creencias en lo que ha dado en llamarse espiritualidad de consumo rápido. Pero esto no es privativo de las tradiciones orientales ni de sus prácticas. La oración también puede ser usada como una manera de evitar contactar con las heridas psicológicas y los dolores del corazón. Y esa es una forma en que muchas personas acuden a los templos a rendir tributo y hacer sus oraciones esperando la mejora de su vida, la salud, la mejora en sus finanzas, esperando que algo divino le resuelva la vida sin mucho esfuerzo, escudándose precisamente en esa falsa espiritualidad. Lo cierto es que no hay nada instantáneo en el proceso de crecimiento espiritual. Quienes conquistan la madurez en este terreno lo hacen a fuerza de años de trabajo interior y transparencia, sabiéndose pequeños y falibles en cada paso del camino. En términos de Wilwood, en ellos la fruta cae del árbol por su propio peso, en lugar de ser arrancada prematuramente de la rama. Hay en estos seres añejados espiritualmente, sean monjes, maestros o barrenderos, una cualidad de integridad y de arraigo. No son almas descarnadas ni aparentan serlo. No están ni se pretenden más allá de la nada. Por esto mismo son capaces de abrazar la complejidad de quienes los rodean con infinito amor y mostrar el camino hacia una trascendencia real, sin trampas ni atajos, sin ilusiones de santidad, con simple vocación humana. No podría desearnos un mejor destino. Entonces ahí tenemos esa búsqueda muchas veces de respuesta que en una gran mayoría de los casos la gente lo que hace es ocultarse, escudarse, sin realmente profundizar, buscar la causa de ese desasosiego, de esa necesidad de comprender. La espiritualidad es necesaria siempre y cuando, por supuesto, se siga el camino correcto. Es buscar la procedencia de nuestros males, nuestro desasosiego, nuestra necesidad de respuesta. Muchos de estos casos o muchas de estas respuestas la encontramos en la crianza, en la forma en que fuimos llevados hacia la adultez a través de condicionamientos sociales y religiosos. La idea es buscar la propia espiritualidad a través del equilibrio. Yo soy Anand Mahapatra. Se pueden comunicar conmigo a través de mi dirección de correo electrónico anandmahapatra@gmail.com. También estoy en Twitter con Mahapatra Anand, en Instagram con Anand Mahapatra, y por supuesto en el blog blog.anandmahapatra.com y en la web anandmahapatra.com.